mi primera experiencia con la pintura fue cuando estaba en el jardín. Yeah. Tengo una foto ahí de niña pintando un basurero. Pinté un gusano en un basurero en el Parque Central de Santo Domingo. Nunca conocí en la carrera de pregrado, digámoslo así, lo que era un supletorio, jamás me quedé en un supletorio, bien, o sea, fue una carrera muy buena. claro. Llamé a la casa y hablé con mi mamá y le dije, mami, ¿sabes qué? No, ya no regreso No va a volver. a Santo Domingo. Híjole, y mi mami lloró obviamente en el teléfono y yo igual y me aguantaba y todo, pero es así como el capítulo de Los Simpson cuando se le rompe el corazón al Ralph. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Ay! Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, A los tiempos pan de Pinjo. Y bueno, el día de hoy creo que quisimos salir un poquito de la ciudad de Ambato y nos transportamos unas 5 o 6 horitas por ahí. Nos por hicimos una un poco artistas Claro, del día de hoy. por una bajada media peligrosa, loco, por ahí. Deben conocer esa bajadita, pero el día de hoy estamos aquí con Dani. Dani es de Santo Domingo, un gusto, Dani, saludarte. Qué gustoso poderte tener aquí. Somos tocayos, tocayos Nico. igual, ¿cierto? Ahorita Sí. caigo en cuenta, son tocayos también. Recién me doy cuenta de lo que estoy... Personajes los Danis. Estoy dormido Hola, así, Dani. Calidad. así, ya creo que me voy riendo, me voy a poner Dani yo también. Dani, cuéntanos un poquito de dónde vienes, cuánto tiempo estás aquí ya viviendo en Ambato, ¿te gusta el clima? ¿Ya te aclimatizaste o no? Porque yo veo con tremenda chompa. Sí, Bien no me tapado. preguntaron si me tenía o no que sacar la chompa, pero a mí me da mucho frío por acá. No has ido hace mucho a Santo Domingo porque ya te haces menos de 4 horas. Ya es La vida menos. es la misma loa fea de siempre, pero está más No, ágil. pero ya cuando Ya andas acabo- empedrada, pues Claro, hijo, usted también ya empedrada, exagera. Es Ya. que ya, Saltada, mijo, ya. yo años que no va a la playa. Ya Entonces, sáquenme está más producción. cerquita ya, pero bueno, yo pienso que son ya como 22 años que vine a vivir acá en Ambato. O sea, tú sí subiste por el camino empedrado. o sea, Ahora ya es más ya es más pasable. pasable, solo tienes que ver el reporte del clima, si no va a haber lluvias, viajas Ahí y ya. sí, subes No hay nomás, problema. tranquilo. Pero el reporte aquí en Ambato no sirve. O sea, Puta. usted puede ver un ratito, a las 10 va a haber solazo y cae un aguacero así. Pero no, yo generalmente sí le tengo mucho fe, al menos a la app que tengo instalada en mi celu, porque casi siempre mi le iPhone. atina. No, nada de iPhone. no. Yo creo que pasa en Marcas esa, locales chinas. Porque aquí, Ay, ay, ay. Como todo. porque aquí Y- no, el clima sí... No, el clima es engañoso aquí, vamos, o sea... Por ejemplo, el día de hoy, amaneció haciendo un solazo, pero estaba un viento Bien. tan helado, hermano, Es que... viento para las cometas, pues, mijo, temporada de No, Claro, cometas. ya mijo, empezó. que cometa, que nada, chachay, loco, o sea... Y ya cuéntanos, clima, ¿por qué cálmate. nace esta inquietud de venirte acá a vivir a la ciudad de Ambato? ¿Cómo nace? Bueno, yo vine a Ambato a los 17 años. Vine a estudiar la universidad porque desde que yo estaba en la escuela, básicamente, me gustaba mucho el tema de las artes. O sea, mi sueño era dedicarme a las artes. O sea, tu mamita te compró tus colores Norma y dijo, vea, mijita, tome y vaya. Desde que estaba, creo que... ¿Los Norma o los Big? mi primera experiencia con la pintura fue cuando estaba en el jardín. Yeah. Tengo una foto ahí de niña pintando un basurero. Pinté un gusano en un basurero en el Parque Central de Santo Domingo y para mí era la emoción más grande. Hasta ahora tengo esa foto. Y no sé, o sea, desde esa época del jardín, antes no teníamos que el prekinder, el inicial y todo lo que hay ahora. O sea, Ah, uno iba tanta al cosa, jardincito amigo. a los 5 años y ya desde ahí conocías cosas, pues, y siempre es como mucha práctica muy manual en esa época, ir explorando cosas, y entonces a mí me empezó a gustar mucho los materiales. Me gustaba la sensación de la pintura desde que era muy pequeña. Entonces, ese fue como mi primer encuentro con la pintura. Luego ya en la escuela siempre me gustaba dibujar, dibujaba. Y yo no me recuerdo ya exactamente en qué grado fue, pero por ahí 3º o 4º grado, que era como estudiábamos antes, digamos, en la normativa del Hace ministerio. tiempo. Hubo un concurso en mi escuela, un concurso de dibujo, entonces era como dibuja un lado de la escuela, no sé qué, y bueno, yo escogí ahí una gruta, hice mi dibujo, todo, y gané ese concurso. Y entonces el premio de ese concurso... A la primera. Sí, era como mi primer concurso Bien, y o gané sea, ese concurso. Y entonces Nosotros el premio que te vamos daban... concursando 50 veces y no ganamos nada hasta ahora. O sea, pasen, otras cosas también me ha pasado, pero ese fue como así el golpe de suerte, digámoslo. Y el premio era justo
un mes pagado, o sea, te pagaba la escuela un mes en un curso de pintura que daba un profesor allá que era muy conocido en las vacaciones. Entonces me dieron el vacacional gratis para que yo vaya a estudiar ahí en el taller de Milton Morales, que fue mi primer profesor de pintura en Santo Domingo. Y entonces yo fui a ese taller vacacional y luego ya no quería salir de ese taller y lloraba en la casa y mami, por favor, póngame, porque él tenía los vacacionales y los cursos permanentes. Y en verdad, o sea, yo por mí iba todos los días al taller de pintura y no iba más a la escuela. O sea, lo mío era ya eso. sáqueme de la escuela y póngame en pintura. Me encantó, iba todos los días. Y entonces, ya, o sea, fue como decirles, insistirles a mis papás. Y bueno, a ellos al principio, obvio, les parecía como que es muy un hobby, que ya esto te va a gustar un ratito. Claro. Entonces, pongámosle el curso y ya. Miren ahora. Y nada, pues y pasó el primer año, pasó el segundo año, ya acabé la escuela, fui al colegio y seguía yo en el curso con Milton. Iba ya en el colegio, era un poco más complicado, entonces iba solo los fines de semana, pero yo pasaba por poco ahí todo el sábado, todo el domingo solo en el taller. Entonces, y después de lanzarte estos talleres, o sea, te viniste a Ambato a estudiar ¿qué carrera seguiste? Yo quería estudiar artes, pero no había como específicamente carrera de artes a mi alcance, digamos, en Santo Domingo mucho menos, o sea, en ese tiempo solo habían universidades particulares primero y como carreras de administración, de agronomía, y no era lo que yo quería estudiar. Entonces acá en Ambato, en ese tiempo, la Universidad Técnica de Ambato tenía la carrera de artes aplicadas, así se llamaba la carrera cuando yo entré a estudiar. Luego tuvo como un millón de cambios la carrera en el proceso, a la final nos graduamos. Decídanse. Con David. Ahí como diseñadores gráficos, o sea, yo me gradué como diseñadora gráfica, pero la escuela en general cuando entramos se llamaba Escuela de Artes Aplicadas. ¿Fuiste la primera promoción de diseño? No, no fui la primera promoción de diseño porque de hecho hubieron varios compañeros antes que nosotros, pero el tema es que antes los diseñadores acá tenían como una formación integral, o sea, tú veías modas, veías objetos, veías gráfico, todo. Y de hecho la titulación inicial que había en esta carrera de la UTA era hasta el tecnologado. Entonces fue muy cerca de, digamos, no fuimos nosotros los primeros graduados, pero fuimos como de las promociones primeras, que ya tuvimos como un título terminal, que es lo que se llama ahora, que ya era la titulación final, luego de tus 5 años de estudio. Pero ¿y qué tal, esa vida de universitaria aquí en Ambato? Fue al principio, pegó, no pegó, querías volver a Santo Domingo. Fácil hacer amigos. No, o sea, yo pienso que a mí me gustó mucho cuando vine acá al principio porque, hay que decirlo así, hace 20 años cuando estudiaba aquí, Ambato era súper tranquilo. O sea, nosotros teníamos clases en Ingaurco, yo vivía por el redondel de la policía en casa de unas tías y entonces uno iba caminando. O sea, ahora vivo acá en el barrio Solís, estoy más cerca. Pero en ese tiempo nosotros teníamos clases en Ingaurco a veces y primero eran los padres josefinos, estudiábamos en la iglesia ahí. Sí, ahí recibíamos clases en la iglesia de los josefinos. Con después, el curita. Más o menos ahí. Y luego nos cambiaron muchas veces de sitio en la carrera. Éramos una carrera así como con mucho problema porque era la carrera de artes, la carrerita. Hasta ahora le dicen en la universidad mucha gente la facultad de artes. No le paraba mucha bola. Claro, éramos así como, no pensabas tanto. que iba a desaparecer tu carrera o no? Ese era el sufrimiento de todos los semestres. O sea, para nosotros eso iba a desaparecer. Eso iba a aparecer. O sea, estoy perdiendo Nosotros recibíamos, por ahí veo como un recordatorio visual, recibíamos una materia que fue la más dura para mí, o sea, ahora hay un montón de gente que le gusta, pero recibimos calzado, y no es como ahora que ellos tienen diseño de la prenda, o sea, nosotros recibimos aprendieron a hacer. Hasta ahora tengo mi horma de madera en casa. ¿En serio? No. La horma de madera, porque mismo puliste, pero hiciste todo, o sea, esa cosa. ¿Tenían el taller o les llevaban algún taller de algún artesano por ahí? Había aulas y el profesor que nos dio en ese tiempo sí tenía un taller por las queseras del medio, un tallerzote, que una fábrica de calzado. Entonces él fue como que nos sentó en la primera clase y dijo, ustedes de aquí salen haciendo zapatos. Y eso es tan complicado hacer un zapato, es una vaina de dibujo técnico total, parece un trabajo de arquitectura poder hacer un zapato. Entonces a mí esa fue la materia que más me costó aprobar. ¿Perdiste? No, sí aprobaste, nunca perdí, jamás. ¿Pagaste para que te hagan un zapatito? No, nos amanecíamos en casa de otro compañero. Ahí con Martillo, claro. 2, 3 de la mañana, Emilio también, que era otro compañero de Santo Domingo, que se vino igual conmigo para acá a estudiar la carrera.
y nos amanecíamos, o sea, literalmente pasábamos toda la noche ahí clavando en la horma de madera y todo haciendo Oye, el ¿qué molde. eso? Uy, fue tenaz. Pero ya Pero luego... esa anécdota ahora, chévere, o sea, Con yo esas sé hormas hacer... tengo un montón Odio. de anécdotas ahí con la horma de calzado. Y una vez me intentaron robar y yo estaba así bien enojada porque ese profesor me había puesto una mala nota. Y sí, el tipo me intenta robar. Yo, sale ahí con la horma, quítate. Y salí corriendo así de los Josefinos hasta la casa. Creo que llegué hasta las papas, hasta las chancrosas. De ahí descansé. Voy a sí. comer unas papas. Ahí tomaste aire. Ahí fue como... Como que ya pasó el susto ya. Sí. Oye, pero y lo de hacer amigos aquí en Ambato, ¿qué No, tal? era chévere, o sea, la carrera fue chévere. Sí eran frescos. No, sí, el grupo era bacano, y, o sea, y a mí me gustaba, en realidad digo, porque Ambato era mucho más tranquilo. O sea, yo me acuerdo que en esa época Ya nosotros teníamos clases en la noche y caminábamos a veces de Ingaurco, subías la Yaguira caminando, y yo pasaba llegaba nada. a las 8 y no te pasabas Ahora de ese absolutamente chiste, nada. mijo, sin boxes llegas a la casa, o sea... No, puta, en es un serio, en serio. chitico. O sea, a mí me da a veces miedo salir en la noche cuando no hay mucha gente, solo cruzar la calle al frente de la universidad, porque por ahí sí. te asaltan Está igual. súper Entonces, peligroso. sí ha cambiado, no al nivel en el que está mi tierrita, lamentablemente. O sea, no Estamos tiene nada todavía- que ver con Santo Domingo. Que Todavía seguimos bajos. No entramos al top 10, mijo, de las No, ciudades más pero, peligrosas. o sea, Vengan a Ambato. Eso, por ejemplo, era como cosa que, o sea, era tranquilo en realidad el ambiente, que uno en la noche podía salir al parque, te quedabas conversando, ibas a ver que los amigos jugaban básquet y todo, y no había lío. Entonces, Y sobre era todo con chévere. los compañeros de la U, porque ahora ya cambia, loco. Ahora ya los compañeros ya... Ay, como que ya no es tanto ese feeling entre los nosotros cursos éramos así. como un grupo chévere en Ya. realidad ahí en la carrera. Y sanos, pero. ¿Sanos o no sanos? también Así, sí ¿a iban qué se todos O refiere sea, con sanos? definamos O sea, sanos. Sí, haciendo las definamos normas, sanos. con razón que no le salía, si han Ah. sabido pues de estar. Es que hacía frío pues en la madrugada y ahí uno Digo, tenía que... un clavo, de alguna manera un shot. No, claro. 2 clavos, 3 shots. Ya iban subiendo. Hasta más barato era pues en ese tiempo también. Ahora sí Estas- ya está fuerte. La economía no da, mijo, para un universitario ya. O sea, No, depende, ¿no? claro. Toca ahorrar lo de Bueno, la sí, comida todo de cambiado. toda la semana. Ahí puedes En el nuestros viernes. tiempos no había ¿cómo son los rapiditos que hay ahora? O sea, Claro. uno comía todavía cositas, Una comida en la cosita- tienda. cosita sí. bien. Sí, los Aquí cevichochos los también ceviches clásicos. también Oye, Sí, es que famosos. los cevichochos de la UTA son famosos, loco. O sea, puede ser de cualquier universidad o de donde sea. Irse a pegar un cevichocho al frente de la UTA es rico, Pues sería. sí. Sí, es Claro. delicioso todo. Sí, ¿para Oye, qué? y por ahí en ese tiempito universitario hubo por ahí alguna relación, que digamos, algún amorcillo por ahí. Unas cuantas. Algún La ambateño que te época haya de- llevado el Un guaitambo, corazón. ¿conquistó ese corazón o no conquistó ese Sí, corazón? unos cuantos breves, digámoslo así, en la época de la carrera, mientras estudiaba, pero yo era muy responsable Ah, ya. con el tema clases. Enamorada y todo responsable. castigo. Sí, Está para qué bien. también. O sea, yo había venido con un propósito claro, era terminar mi carrera, no hacerme lío. Nunca conocí en la carrera de pregrado, digámoslo así, lo que era un supletorio, jamás me quedé en un supletorio, bien, o sea, pues, fue una carrera muy buena. Aprendan. Cuando hice mi segundo máster y Ya. ya había hecho un doctorado, estaba tomando una maestría en diseño y me quedé a supletorio en una materia y yo así no sabía ni Era de cómo zapatos. reaccionar. No, era mi materia favorita de ese máster, se llamaba cultura visual, así, y me quedo. ¿Y qué pasó? Y yo llamo, o sea, tuvimos una discrepancia en el examen final con el profe, y él decía, no, usted no pudo haber hecho esa reflexión, y es que no, yo sí, profe, tómeme la prueba oral. Bueno, a la final quedó en que tenía que repetir el examen y que era el suple. Y yo llamo con toda la tristeza del alma, así a contarle a mi hermana, así a mi familia, me quedé en un supletorio, en maestría, ya tengo casi 40 años y me quedo en un supletorio. Imagina. Y yo me imaginaba así la solidaridad de mi familia, así ante ese dolor que sentía, y mi hermana, me estaba la risa ahí. ¿Cómo? O sea, ella no paraba de reírse así. Yo llamo con tristeza y vos te Tengo la matas de misma la experiencia risa. que el profe y me quedo suple. Imagínate, pues, mijo. Oye, o sea, sí fue, Oye, es que fue a veces traumático creo que es para mí, un creo que es un supletorio. parque de la cultura de nosotros los ecuatorianos, ¿no? A veces nos están contando algo triste y por ahí sacamos el Claro. chiste o nos gozamos por ahí. Eso Nunca sí, falta, eso sí. loco. Sí, yo Le así, encontramos el sentido algún a amigo se todo. cae, primero me ríe y después le Ay, ayudo. Así. sí, Ay, está Sí, bien. no es culpa. Estás o sea, vivo. Aparte es como que escogen cómo caerse, así te matas de la risa. Sí, Entonces, eso. no, yo sí era como centrada,
De ahí sí, pues O sea, obviamente. nunca te pegaste por ahí una chumita. No, claro, pero Sí. sabía que a las 7 en punto empezaban las clases, yo estaba O sea, bien lista así para mi clase. O sea, 6:30 acababas. y a las 7 en terminaba y a las clases y 7 ya con estaba un en buen clase. café y claro, eso, ¿no? Oye, Yo sí no tenía lío. comer en eso. tostada para que no le huela, Eso pues. está bien, loco. No, Ese no, es o sea, porque- eran como las prioridades claras, así, de tal hora a tal hora. Había el relax, la Tomamos. chume, lo que sea, pero de Ya. tal hora a tal hora, los trabajos, matiné las en ese clases tiempo, y todo. entonces. No, que matinés Oye. sí estudiábamos de noche nosotros, ahí como éramos relegados, nos Ay. ponían de la tarde a la noche. sí. Oye, pero en esos tiempos, al frente de la universidad, todavía creo que existían los bares, todo, ¿no es cierto? Por aquí. Claro. Es que nuestra carrera fue en serio rara cuando estudiamos porque empezamos en los Padres Josefinos. No me acuerdo si fue 1 o 2 semestres que Pero ahí estuvimos allá. con el padre, un Cobrando vinito de limosna. consagrada, Que hasta ahora creo que loco. existe. No, era un caso hacer las fotografías de los, como nosotros recibíamos todo, que textil, diseño de modas, calzado y no sé qué, tenías que hacer tu prenda y luego entre compañeros éramos los modelos de las prendas. Entonces, ve. nosotros buscando la locación ahí en la iglesia y todo para Hecho esas fotos. pasarela, Era ahora, una cosa ¿eh? increíble. Luego creo que por eso los curas nos votaron, ¿no? Ah, ya está Entonces- En las pasando puertas de la con iglesia el- posando, con Ay, el con claro, padre, pues, para del acá ahí, seminario, con- porque encima eran las aulas del seminario mayor, menor, algo así lo que utilizábamos. Entonces, botados de ahí, nos mandaron para Ingaurco. Después de Ingaurco estábamos en la Ceballos de Unidad Nacional, que era el edificio de idiomas de la universidad, y Ya. también recibíamos ahí nosotros clases, peleando por las aulas. Después nos trajeron acá a la universidad, aquí al campus de Huachi, Ya. pero estábamos regados por toda la U. En ese tiempo había el Colegio Universitario Juan Montalvo, que ya no existe, pero ahí en la parte de atrás donde eran esas aulas, ahí unos chicos recibían clases en el colegio universitario, otros estábamos en lo que ahora es cultura física, o sea, te mandaban a entregar mezclado. un oficio a todos los cursos, así que estábamos en lazo de estudiantes y no sé qué, y entonces anda a dejar un oficio a los presidentes de curso. Te tomaba 2 horas recorrer, dejando a todos los presidentes por todo ese campus, y en ese tiempo como era mucho espacio votado, ahora es como que la UCB y dices ya Pero no hay ya está muy espacio, llena está ya. chiquita. Pero en ese tiempo te parecía así como que te tocaba caminar medio Ambato y ir a dejar un oficio a los compañeros, Hijo, o sea, era O tema. sea, yo hubiera dicho no estaban. No sé, no estaban ya. No hubo a quien Claro, dejar, ella, loco. mijo, ¿quién va a no había dejar? Ya, loco, hay que... Al final terminamos en Ingaurco nuevamente para graduarnos ahí. Y después ahí de la fue. graduación, ¿a qué te dedicaste? ¿Cómo fue? Ya Bueno, cuando te graduaste. yo digamos que cuando vine acá, como lo mío era seguir en el tema de las artes, y bueno, la carrera estaba como relacionada, a mí me gusta mucho el trabajo artesanal, el trabajo manual, entonces la universidad tiene hasta ahora pues el Centro Cultural Universitario Sí. que está ahí en la Sí, sí, en la sí. Montalvo y Rocafuerte. Entonces, ahí tú tenías la opción de, como estudiante, ser parte de los talleres de la universidad. Entonces yo... había un tema de que no nos daban rápido el título de bachiller y no sé qué, y no podíamos legalizar la matrícula, me acuerdo en ese tiempo. Entonces yo era como desesperada, ya que me den el título, quiero legalizar Ya la muevan. matrícula y todo, para ir allá al tema de los cursos, o sea, los que tenía la universidad. Entonces apenas legalizaron mi título, me acuerdo que yo fui corriendo así para el Centro Cultural, de así, ya soy estudiante de la UTA, o sea, ¿cómo se hace Tenga. para entrar acá? Y bueno, me vinculé al Centro Cultural y entonces fue como todo el tiempo, desde primer semestre hasta el último semestre, iba a clases en la facultad o en la carrera en ese tiempo, Y también y en asistías las al- tardes o los fines de semana estaba en el taller de pintura, que en ese tiempo era el taller Acuara, hasta ahora mantiene el nombre. De hecho, uno de mis compañeros, que era, digamos, de mi compañero de taller en ese tiempo, es ahora el profesor que está a cargo del taller de pintura en la universidad. Dedicación, mijo, Entonces, dedicación. era como, o sea, y se hizo un grupo súper chévere. Yo todos esos jóvenes, profes que conocí en ese tiempo en el taller de pintura de la UTA, somos hasta ahora amigos, o Ve. sea, armamos proyectos. Ahora tenemos una exposición que Armamos chumas, convocó. pensé. No, ya somos También, serios, ya. después de la Ya pintada. son eventos más formales, copita de vino, así Ah, todo ya, tranquilo, todo ya, elegante, relajado. todo Ya escucho cute. vino, ya suena tranquila. Ah, ya, Claro, todo es que cute. ya, o sea, ya pasaron ves, 20 años de eso, o sea, ya. Ya, mijo, ya el uno cuerpo se no es mide. del Vino mismo, caliente ya. ya. Pues ya. Y en este clima más, Claro. o sea, en esta temporada ya toca. Entonces fue como siempre estar vinculada, o sea, hacer la carrera en la U y al mismo tiempo el taller de Seguir pintura. vinculado Entonces, con el arte. Sí, o sea, nunca me despegué, digamos, de ese campo. Y ya luego cuando terminé la carrera, o sea, era como así el boom, hoy tienes que salir a trabajar a algún lado y qué vas a hacer y todo. Ahí cuando terminaste la carrera, ¿no te entró como que ese bichito? Tal vez tus papás no te dijeron, o sea, ya regresa, te ven.
Ese es Ya el venga a tema la más casa. sensible de la vida. No me toquen ese vals. Ya le Sí, toqué. más o menos. No, o sea, eso fue durísimo porque en realidad mis papás, obviamente me dijeron, te vas a estudiar y todo, y terminas la carrera y Bueno, regresas. pero me regresas, es así. Hasta ahora, ¿no? Y claro, y pasó eso, o sea, pasó todo este tiempo. El año pasado, de hecho, hubo una reunión así familiar con amigos y todo, y ¿Qué me fue? acordé de esa cosa y yo así lloraba, digo, discúlpenme a mis papás, porque en verdad, o sea, el plan era ese, o sea, vas, estudias, te gradúas Y regresas. y regresas a Santo Domingo. Entonces, para mí, la decisión de no regresarme fue precisamente por el tema de las artes, porque yo había estado ya 5 años acá en Ambato y había logrado hacer una base de contactos, digámoslo así, había empezado a hacer unas primeras muestras, había empezado a salir un poquito con mi obra, no es que era reconocida ni nada, Claro, pero ya era un inicio, digamos, yo sabía que en Ambato había como una oportunidad de proyectar tu trabajo. Claro. Y yo viajaba con más frecuencia, digamos, que ahora, incluso a Santo Domingo en ese tiempo. Y yo iba a Santo Domingo, yo iba al taller de mi profe y luego el taller de mi profe seguía funcionando, pero alrededor no había más. O sea, no había No había más. ninguna institución, ninguna organización, nada consolidado que te dijera, tú vas a poder proyectar acá tu trabajo. Trae tu Y arte yo acá. pienso que en el caso de Santo Domingo todavía sigue siendo un limitante la manera en la que se ve el trabajo del artista o la producción artística. Entonces yo finalmente decidí quedarme en Ambato porque sentía que Ambato me daba mayor proyección para el trabajo artístico. Pero, ¿te enamoraste o no te enamoraste de Ambato? Sí, a mí ¿Sí? me gusta Sí, full sí. Ambato, menos el clima. Bueno, o sea, pero, menos o el sea, frío. o En sea, los días fríos es lo es único que ya no me es- agrada ya porque es parte de hasta enamorarse de estoy Ambato. ambateño, pues. Ya. También puede ser. Todo O un- solucionado. pero- o un chocolatito ambateño también, con un también, buen también. pancito. yo vivo por el barrio del Chocolate, Claro. esta zona de De los lo que guachis. antes era el redondel de Guachi, Ya. pues ahora ya queda un redondel más chiquito. Muy chica. Pero sí, por ahí se siente el aroma y todo, o sea, Claro, sí es sí como... sabe oler clarito, el Claro, chocolate o sea, da como que te ganas, llama ¿no? la atención y todo, pero es que el chocolate se lo preparan con leche y yo no tomo mucha leche, entonces por ahí Uy, no soy tan afín al chocolate ambateño así. No, ya. Por la Producción, leche. corte. Eso sí, tiene que ver más con lo otro, con el tema de la leche, Pero bueno, ya, o sea. Y no, o sea, y de ahí fue, o sea, sí fue como un momento, digamos, de quiebre, porque yo tuve que llamar a la casa y hablé con mi mamá y le dije, mami, ¿sabes qué? No, ya no regreso No va a volver. a Santo Domingo. Híjole, y mi mami lloró obviamente en el teléfono y yo igual y me aguantaba y todo, pero es así como el capítulo de Los Simpson cuando se le rompe el corazón al Ralph. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ay. De mis papis, pues, o sea, te Claro. fuiste un tiempito, pero vuelves. Y Ya, a la pues, final regresas. ya han pasado, o sea, ¿Cuántos vivo años más han tiempo pasado? ya en Ambato que lo que viví en mi tierra. Pues es que ya eres guaitán, vaya. Sí, ya, ya. Pero yo ahora creo sí. que no te hubiera resultado igual, como tú dices, o sea, regresarte a Santo Domingo porque no había esta opción de crecer más a nivel de carrera también. Sí, o sea, fue O sea, eso, o sea, fue una decisión Fue la decisión por eso, o sea, el tema acertada, laboral, loco. el tema de la salida ya en el campo artístico, entonces fue como, o sea, era eso, era regresarme allá y ver qué hacía, empezar de cero de nuevo, sin contacto, sin una proyección, entonces dije, prefiero quedarme, o sea, Yo prefiero fue que- duro, fue súper duro. Me aguanto ese- el frío, Y me para pongo una aguantar esa chompa. soledad, ¿no adoptaste algún animal? ¿No tuviste alguna mascota en especial? ¿O sí? Sí, sí, tuve, o sea, toda la vida tuve gatos yo, desde Ya. Siempre niña. fuiste Creo de que gato. mi- Amate a los gatos, como los Simpsons 100% también, sí, ¿o no? 100% sí. Yo, Con bolas Sí. de nieve. Bola de nieve uno, Uno, no, dos, de tres, hecho, cuatro, mis cinco, compañeros seis. en la universidad hasta ahora, cada vez que yo mando ponen un comentario en el chat y yo mando un sticker y el sticker siempre tiene que ver con gatos. Y entonces hay un compañero que siempre sube la foto de la loca de los gatos, ahí dice, estás muy cerca, digo, va por ahí la cosa, pero... Entonces, yo siempre había tenido gatos, creo que cuando tenía 4 años tuvimos nuestro primer gato en la casa. ¿Cuántos gatos fue- ya tenías? Ay, no me acuerdo. O sea, pero así como Pero son bastantes. los más sentidos fue obviamente la abuelita, que era el nombre de la primera gata que le pusimos La cuando abuelita. llegó. Tuvo su hija y luego esa gatita se fue, pero ya era muy viejita, por eso era la abuelita. Entonces nos quedamos con esa primera gata que era la Grandis. Y la Grandis tuvo un montón de hijos porque mi hermana y yo éramos chiquitas, 5, 6 años. Y entonces le no dejaban sabíamos cómo salir, se pues. cuidaba un gato. Ah. O sea, y se iba la gata y, Y la volvía gata con de 20 noche hijos. gritando y así. pidiendo. Sí, güey, Y no sabíamos. Entonces, nada, que tienes que llevarla al veterinario, que esterilizarle, nada. O sea, la gata venía, jugábamos, se iba, venían 10 Y gatos más. luego iba y jugaba en la noche también la Claro, gata. por eso, pues si te aparecían Esa ahí, gata. entonces, Pero 10, 15 Dios. gatos. Pues.
Y bueno, y no nos podíamos quedar obviamente con todos, pero en ese tiempo nos quedamos con la Grandis, luego con sus hijos, los más queridos, que eran el Pecón, la Panza de Leche, eran mis gatos. Y al final tuvimos una gatita, y nos cambiamos de casa y ya no podíamos estar con esos gatos, entonces nosotros le habíamos regalado una gatita, hija de esta gatita Grandis, a una vecina, y luego pasábamos todos los días con mi hermana y mi papá, que nos iba a ver de la escuela, y le veíamos a la gata así, yo, ay, mi gata, así, y hasta que le convencimos a la vecina de que nos devuelva la gata, y como la gata tenía hijos, le íbamos a dar uno. Entonces nos fuimos con esa gata a la casa que se llamaba Isabel. Isabel vivió 11 años con nosotros, desde que yo estaba todavía en la escuela hasta el segundo semestre que estaba aquí en la universidad ya. Entonces ella se quedó allá en la casa, obvio, con mis papis, y bueno, se murió la Isabelita, así todo el drama y eso. Y cuando yo recién vine acá vivía con familia, entonces mi familia obvio no quería gatos, no me dejaban tener gatos, entonces yo nada que ver. Cuando ya me salí a vivir sola, había un profesor en la universidad, en la carrera, que era súper amante de los gatos también. Y en nuestro tiempo, obvio, no había ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni nada de esto. Entonces, las fichas pegadas en la U, entonces. Claro, y entonces había una revista que se llamaba La Todo Gatos, que te vendían así en las farmacias, en los puestos de revista. Entonces yo compraba La Todo Gatos y el profesor también compraba La Todo Gatos, y nos cambiábamos los números con mi profe Eduardo Navas, que por ahí anda todavía en el campo del diseño. Ahora en el Bolívar. Saludos al profe. No sé si siga teniendo gatos porque no lo he visto hace rato, pero él tenía unos gatos hermosos, y en alguna ocasión una de sus gatitas también parió y me dice, voy a regalar los gatos, pero quiero que sean así gente que les cuide súper bien y yo sé que tú le vas a cuidar bien, y me regaló un gatito que le puso de nombre Jonás, y fue mi primer gato aquí en Ambato. Era un gato así hermoso, independiente, bandolero, callejero, se iba 3 semanas, volvía todo. Chico malo. Así, pero yo le adoraba así a mi Jonás. Y como era un gato arrabalero, o sea, tuvo una vida corta, murió joven y todo, yo así despechada de la vida. Pero bien disfrutado, nadie le ha de haber quitado lo que ha de haber disfrutado. Con esa pena que dice murió joven. Él era, sí, es que hubiera tenido una vida así extensa, pero como era un loco así, ¿no? Entonces era, ese gato era como la canción... flaco, ojeroso, cansado y sin ilusión. Uy, montón. A él, a mis gatos, a todos les he hecho. Creo que tengo más retratos y pinturas y fotografías y todo de mis gatos que de todo. ¿Está bien? Entonces yo era como el Jonás, así una adoración. Se murió el Jonasito. Entonces otros amigos de la U, de otras carreras, para mi cumpleaños me van a ver un día a clases en la universidad y me dicen, te trajimos un regalo, es una caja musical. Y así, era una caja de zapatos de Abro y era un gato. Así, ay, qué hermoso el gato. Imagínate que en vez de ser el gato, una horma ahí del zapato, loco. O sea, digo, con lo mismo. Y yo así, bueno, el gato, qué lindo, pero como yo lloré tanto, hice un drama y todo por teléfono, hacía mis papis y luego buscar dónde enterrar el Jonás y todo, no les decía que tenía otro gato, pero igual todavía estaba en la carrera, mis papis me pagaban el arriendo, la comida y todo, entonces ahora era otra vez dar de comer a otro gato. Y entonces yo no les avisaba todavía que tenía el gato y todo, y un día me llaman y me dicen, mis papis, tu papá está yendo para Ambato, va, no sé qué, y yo estaba en clases y lo había dejado el gato en la cama. Y yo así, papi, cuidado cuando llegue, hay un gato en la casa, porque era una cosa así chiquitita. Y me acuerdo que faltaban poquitas semanas para terminar el semestre y ya empezaban las vacaciones. Entonces nos fuimos a Santo justo porque era mi cumpleaños y mi papá dice, no, llevémosle al gatito, ¿cómo se va a quedar? Y es que lo llevamos al gatito a Santo Domingo. Y como faltaban creo que 2 semanas para terminar el semestre, me dicen, no, déjale nomás aquí porque luego tú ya igual vas a venir para las vacaciones, entonces más bien déjale el gatito. Te robaron el gato. Y ya nunca volvió, el gato se quedó en Santo Domingo y yo así, no, ya. Devuélvame mi gato. Y dije, no voy a tener más gatos porque se me mueren, se los quedo. No, digo, ya no voy a tener gatos. Entonces yo dije, no más gatos. Y luego, en el centro cultural donde estudiaba, había una gata, que era una gata siamesa, tuvo 3 gatitos. Y entre los 3, bueno, el uno era siamés también, el otro era un rubio hermoso, y luego estaba una gata toda manchada ahí, que nadie la adoptaba porque era puras manchas. No, no era pecosa, es una carey. O
sea, tiene como manchas todas dispersas. Y entonces nadie la adoptaba porque era así rarita, pues, la gata. Mal. Y total, un día la conserje del Centro Cultural llega llorando, ahí no voy a dar nombres por respeto al Por post, respeto. pero bueno, llega ella llorando y nos dice, le botó a la gata, una persona, al ecotacho, ya no quiere verla, y la botó a la gatita, no sé qué, y ella lloraba y decía, no, ayúdenme a sacar a la gatita, porque ella me insistía que me la regalaba, y yo, no quiero gatos porque no, Después me me pongo los mal quito. y no sé qué. Pero no, ese día ella llega, doña Sandrita, y dice, bueno, le botó a la gatita, o sea, y todos los del taller de pintura, vamos al ecotacho a sacar la gata, no puede ser eso. Claro, o sea. no, eso está Y mal. entonces ahí, y bueno, y todos mis compañeros, sí, pero es que vos te vas a llevar la gata, vos métete. Plum, ahí adentro, en pleno adentro centro al de Ambato, ecotacho. en un ecotacho a sacar la gata, y así, venga la gata, y ya nada, pues, o sea, Ya ya se digo, quedó. ya, Bueno, bien quedado el apodo, pobrecita, entonces, ahí le sí, le van a matar, la van a botar, digo, ya me llevo. Entonces ahí la conserje del Centro Cultural, doña Sandrita, me acuerdo que me regaló una mochilita de peluche de su hija y me dijo ahí para que se lleve a la gatita. Y bueno, yo era otra vez mi duda existencial. Y ahora, ¿cómo llamo a mis papis a decir que ya hay otro gato? Ya hay otro gato. Entonces, en ese tiempo era seguro, o sea, andar por el centro y todo, tú te quedabas. Y yo me acuerdo que cogí la gata y me fui al Parque Montalvo y me senté, era un día que hacía un solazo aquí en Ambato y yo sentada en el Parque Montalvo ahí con la gata y siempre saben pasar por ahí los señores que venden helados. Entonces, hacía un tremendo sol y me compro un helado de Salcedo. Y así Ah, qué chupando el rico, helado en la banca, la gata aquí y todo para... Pensando, ¿qué voy a pensando hacer? cómo le voy a ¿Qué hacer. voy a decir? Claro, y en ese rato la gata saca la cabeza así de la mochila y empieza a lamerse el helado en la última franja que siempre viene el sabor Claro. del taxo. Entonces ese rato le envío eso y yo digo, híjole, ya tiene nombre, se llama Taxo. Y Ya me desde ahí, ganaste. hace 19 años tengo a mi Te Taxo. acompaña Taxo. Ah. Tiene 19 años ya Ay, vive. pero ya está bastante Desde la grande. pandemia ahora vive en Santo Domingo también y la tengo que ir a visitar porque justo coincidió en pandemia que estaba allá y se quedó a vivir ya en Santo Domingo. Pero ya tiene 19 años, es la compañía Ya ahora de está, mis papis. es y todo bastante. eso. Full Sí, tiempo. ha Ya se está durado. pasando. Dirías de que vivo tal vez también. es la No, más... ¿qué va? ¿Qué va? No, ¿Dirías ella- que tal vez es la más especial por Yo creo tantos que- años que ha pasado contigo? Esa O sea, sí tuvo yo una pienso que vida ahora, larga. claro, Claro, sí, claro. y todavía sigue Todavía, viva, no todavía. la maten. No, o sea, tiene aguanta, más todavía tiempo así, aguanta. mi gata. Y no, o sea, yo pienso que sí tiene que ver mucho con eso, que ahora ya uno tiene cuidados, o sea, yo ya estaba en la universidad cuando la adopté, entonces ya sabía que tenía que ir al veterinario, que las medicinas, que su control anual, que cada que se enferma corre el médico y todo. Ahí o sea, sí, porque ya, uno pues, se enferma y me dijo, te sí, curas el como sea, veterinario pero de él es al más caro que mi gatito. doctor, así que- pero sí, ya 19 años con mi negrita hermosa y mi Taxo, y bueno, ella escogió su nombre, entonces para mí Bien, fue chévere, espectacular. O Hay sea, una clorotipia de retrato Sí, eso ahí estábamos- en la... Sí, hay o sea, un... Sí, estábamos, es una técnica, estábamos este es un retrato- stalkeando. Estábamos Cuéntanos un stalkeando poquito por ahí. más de esto. O sea, dentro de la clorotipia yo sé que es un poquito de la revelación de fotos con la clorofila de la planta, ¿verdad? Sí, correcto. Estaba también leyendo que tú sacaste como 1000 hojas o 1000 hojas y de las 1000 quedaron como 550 a la mitad. Sí. O sea, qué paciencia para estar haciendo eso. O sea, ya a estas alturas llevo al menos unas 3000 prácticas Wow. que he hecho y ahora estoy por empezar un nuevo proyecto que tiene que ver también con la clorotipia, o sea, con técnicas alternativas fotográficas en las que estoy trabajando clorotipia, antotipia, que es con el jugo, digamos así, con el néctar de cada una de estas hojas o flores que tenemos. Y revelado con tierras, que es algo que también hace rato estoy haciendo pruebas y todo, pero tierras. ahora ya voy a lanzar mi serie, digamos. ¿Cómo es eso del revelado con tierra? Porque es que la tierra tiene pigmentos, sino que nosotros ya nos olvidamos a estas alturas de jugar con la tierra porque todo está encementado en las ciudades, pero cuando uno era niño, por eso tú ibas a jugar y te ensuciabas y luego ponle a la mamá a sacar el color de la tierra de la ropa, pobre o sea, la madre, tierra la es, piedra. es un enseñaban, pues, pigmento mijo, en la escuela, natural. los diferentes Hijos. tipos de suelo. Y Puta, pero también mijo, ya hacíamos full acuarelas tiempo. antes, o sea, uno pasaba moliendo las piedras que se encontraba, le ponías agüita y pintabas, o sea, eran los colores naturales que desde el principio igual de la pintura, No sé si de la producción pintura nos puede pasar clásica. tu librito para poder ver un poco. Por sobre- favor. Gracias, producción. Gracias por eso. Muéstranos la cámara. Bueno, no sé para que si conozcan se un pueda poco más. ver porque como está en plástico, pero ahí voy a empezar por la hoja de taxo. Ya, De esos taxo. son gatos. Aquí está mi papá. Vea. Esa es una fotografía de mi papá, mi hermana.
¿De cuánto te lleva? Mi ¿Cuánto tiempo mamá. más o menos te lleva a revelarlo? Esa es toda mi familia. Depende de la hoja, o sea, depende de la hoja, depende de la... Aquí está mi retrato con Taxo, con mi gata, pero sí traje una hoja solo de ella, miren. Ella es Taxito. Y esta es una hoja de granadilla. bacán. Oye, Entonces, del- este es un proceso que... ¿Qué o sea, es ¿Qué del? bueno, este es otro gato cualquiera, porque tengo un montón de gatos, pero esta, por ejemplo, a mí me encantan estas porque es una hoja de Taxo, entonces juego mucho con el tema de la Taxo y tomo fotos, y entonces, Qué genial. si se quiebra, no te preocupes, hago un montón, pero, Sí, pero tengo es, más, es dice. como Si tal se quiebra el- solo cuesta 3,000, no te preocupes. pero es eso, o sea, es... Tú lo ves a contraluz y ves el revelado Pero como tal de coge- cualquier imagen Oye, está full sobre está full un sustrato bacán, o natural. sea, Entonces, digamos que yo empecé como este proceso un poco a retomar lo que es los principios de la fotografía, que es básicamente un revelado con procesos químicos en la pandemia, porque como en pandemia estuvimos encerrados en casa, de a poco se fue acabando los materiales, ya no podíamos ir al taller, que yo iba al taller de un amigo acá, Santiago Fernández, que es grabador, entonces trabajaba en su taller, iba al taller de Willow Acosta, que también es otro amigo en baños, y ya no podíamos trabajar porque estábamos en el encierro. Entonces ahí yo empecé a... Te nace la curiosidad por experimentar con este tipo de... Claro, o sea, empecé más bien con productos químicos que sí tenía en casa, que tenía como un poco, digamos, de material de productos para revelado fotográfico, que sí son químicos. Entonces igual eso iba escaseando el papel, y luego lo que sí tenía en casa eran plantas. entonces, Plantas en la terraza. Ahí está, ahí. la creatividad. Y entonces era como eso, o sea, retomar estos principios de la fotografía que son básicamente, o sea, la fotografía es un cambio de un sustrato por acción de la luz, básicamente. Y entonces las hojas, no solo las hojas, los tallos, los hongos, que es algo en lo que también estoy trabajando, pero ahora en los procesos de documentación, digamos, de las especies, tienen sus propios productos químicos. Aquí está... Mucho de lo que está aquí, la primera parte, tiene que ver con Salasaca, que ahora ¿Y conversamos de eso. por qué en Salasaca? ¿Por qué esta comunidad? ¿Te gusta involucrarte esa con esta cultura? comunidad? Sí, o sea, yo le tengo un respeto enorme a Salasaca. Ellos ya me adoptaron a mí. Ya, Paso ya. mucho tiempo en Eres Salasaca. parte de ellos. Sí, y para mí fue como una curiosidad entender qué pasó con el tema de la gráfica o la iconografía del pueblo Salasaca, porque después de que me gradué en la U, mi primer trabajo como docente fue en Galápagos, en Santa Cruz. Me te fui a fuiste a vivir un tiempo a Galápagos, ¿Ve? y luego en Galápagos, al menos en Santa Cruz, la mitad de la población es Salasaca. Entonces yo estaba mucho en contacto con la gente de Salasaca, pero luego veía la gráfica Salasaca. Por aquí tengo una hojita revelada con algo de eso. Y entonces, en todos los tapices que yo veía allá, había una hibridación ya de las formas. Este es un tapiz Salasaca, por ejemplo, pero un tapiz Salasaca de los que se hacen en Galápagos. Ah, sí, Entonces son ellos piqueros. empezaban Y ahí a está el retratar solitario, George. los piqueros, las fragatas, las tortugas, y entonces a mí me llamaba mucho la atención, o sea, como una cultura que, de lo que yo conocía, digamos, en ese momento, como muy desde la base teórica y de lo que te contaban, era una cultura que era muy sólida, muy cerrada a sus propias A sus referencias culturales, a sus orígenes, y entonces tú ibas a Galápagos y veías este cambio súper fuerte de su iconografía. Y entonces a mí eso me quedó siempre rondando en la cabeza. Eso fue en el año 2010, y entonces era como que me quedaba la duda. Y entonces en el 14, si no estoy mal, empecé a trabajar un poco ya en proyectos de investigación, y empecé obviamente a explorar la iconografía conocer, de claro, un todos poco los más. pueblos de Tungurahua, porque yo tenía siempre como ese punto intermedio entre soy diseñadora, pero fundamentalmente soy artista, y luego me gusta mucho el trabajo manual o artesanal. Entonces he estado siempre en esos límites, transitando Fusionaste en tus eso. dos pasiones prácticamente. Ajá, entonces la iconografía es un campo que viene de la historia del arte, pero que se utiliza mucho en el campo del diseño. Entonces yo decía, voy a trabajar los proyectos de investigación y todo relacionados con iconografía. Entonces empecé como en el 14 a explorar eso, y en el año 2016 empecé ya a tomar mi estudio del doctorado, del PhD, en Argentina. Y entonces cuando tenía que plantear
posibilidades de tema, empecé como a lanzar muchas ideas y todo, y a la final decidí hacer un estudio sobre la transformación iconográfica de Salasaca desde el año 1950 hasta el 2020, que fue todo el periodo que estudié. Entonces fui haciendo como etapas de por qué se dieron estos cambios, por qué ingresa, por ejemplo, este proceso de retratar la gráfica de las islas, la gráfica insular, hibridada, porque no es que desaparece completamente la gráfica andina, sino que se mezclan y hay como estas composiciones. Ajá, entonces yo me dediqué básicamente a estudiar eso. De hecho, hasta ahora mantengo un proyecto de investigación acá en la UTA, que es donde trabajo actualmente, y está relacionado con el tema de Salasaca. Entonces llevo desde el año 2016 de forma continua haciendo investigación sobre Salasaca, pero luego también haciendo práctica artística sobre estas reflexiones teóricas que surgen de la investigación. Entonces, hace unos meses... ¿Tuviste una exposición? Sí, tuve una exposición que me convocó el municipio, en el mes de mayo, que se llamó Origen Vivo. Y esa muestra, Origen Vivo, tenía que ver mucho con esta relación de Salasaca, con lo que yo había hecho como en el campo de investigación, y entonces tenía algunas series dentro de la muestra, llamémoslo así. Una de esas era, por ejemplo, la serie Tesis, donde yo resumía ya desde el punto de vista gráfico mi visión sobre la gráfica Salasaca, porque a mí siempre me quedó como ese tema de, digamos, de que me faltaba la parte de yo soy artista y entonces hice una investigación, hice una tesis, es un texto que por ahí solo lo leen quienes están interesados en ese caso, y nada más. Pero yo tenía una recopilación de imágenes de 4 años de estar caminando en la comunidad, un montón de fotografías, claro, y entonces lo que yo quería era pintar, hacer grabados, que es lo que he hecho, sobre Salasaca. Y luego... ¿Esto es tu aporte cultural prácticamente a la, pues tanto para que conozcan? Porque mucha gente, loco, o sea... Sí, no conocemos de los pueblos ancestrales, sus pinturas, su cultura, de ellos, hermano. De los que están aquí son mis informantes claves, o sea, la gente que conversó conmigo durante ese tiempo, se abrió. O sea, que claro, o sea, son las fotografías. Fue difícil acercarse a la comunidad. Sí, al principio sí, o sea, cuando recién hasta tener un contacto era como, ¿por qué? ¿Para qué vienes? Iba con amigos que habían trabajado allá, iban con músicos. No, ortigar no, pero sí era como muy cerrado el tema de compartir algo de información. O sea, pero ya, o sea, llevo casi 10 años trabajando con ellos, entonces de a poco eso fue cambiando. Ahora sí ya llega como dueña de Salasaca, la Dani, ahí ya lo reciben, ya. Son amigos allá, ya vamos todos los años a casi todas las festividades, estamos documentando también, pero, o sea, yo siempre tengo como ese tema de que no me puedo quedar solo en la parte de la escritura y la documentación, porque lo mío es el arte. ¿Y aprendiste ahí tal vez un poquito de quicho, algo te enseñaron? No, yo soy malísima. Ni Safiki aprendí, que es el de mi tierra, así me sé muy pocas palabras. Y en quicho también muy pocas, con las que me puedo comunicar ahí como básico con ellos. Esos eran como el achachá y el ayayá y el arrarrá, y era algo que nosotros les enseñábamos incluso a los argentinos allá cuando estudiaba, porque llovía y nosotros, achachá, qué frío, y entonces, ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Digo, o sea, luego, al final de nuestras cursadas, en una ocasión, le grabamos un video al coordinador del doctorado, argentino, así puro, porteño, de Buenos Aires y todo, y le dijimos, di, achachá, qué rico. Porque era un frío así de esos que te quemaban ahí en invierno, así, el achachá, qué rico. No joda, nosotros emocionados con el video ahí diciéndole que hable. Y, o sea, no, en realidad no he aprendido mucho. Yo soy muy torpe, digamos, para esa parte. Igual para el tejido es algo que me cuesta mucho. Por aquí creo que hay una clorotipia, no sé si la traje, pero una revelada en la que uno de las personas con las que trabajo hasta ahora, que es don Andrés Jerez del taller Curindi, estuvo intentando enseñarme a tejer por un montón de tiempo, pero y fue imposible. Se dio por vencido. Yo me di por vencida porque le hacía perder el tiempo. O sea, me mataba de iras, pues. El tejido de Salasaca es súper complejo porque ellos tejen al contrario. O sea, digamos que, esta es como la parte que tú estás viendo, y yo te diría, yo pongo un negativo aquí, sé lo que vaya a salir en la imagen, pero ellos tejen viendo esto.
la parte de atrás. trasera. Ellos solamente ven la mancha. Y luego terminan de tejer el telar, cortan, dan la vuelta y está la imagen. Entonces, mi cabeza no funciona de esa manera por no más da la que lo vuelta intenté. así, Claro, para mí es súper complicado. O sea, y tienen una habilidad increíble. Yo admiro muchísimo todo lo que ellos hacen en tejido y en pintura. O sea, para mí es tremendo. Bueno, aquí producción nos estaba dando un tip que se han dado cuenta ellos. Perdón. De que Dani está puesto polainas. O sea, Es que tanto es el frío aquí en No, Ambato. es por los recuerdos de Salasaca, mijo. También, Es un también. recuerdo que le mandaron y por eso se pone. No es por el Que frío. le ha dado tejiendo Así. ya cuando le ha dicho Es que usted, hace mijita, frío. no. Estas mismas tejió me da ella, mucho dice. frío. ya. No, yo no tejo nada, eso sí. O sea, Yo también. hago bordado con pistola tafting porque la herramienta te lo facilita, te permite y combino pintura, grabado, Pero, cerámica. hacerse unas clorofila, polainas, no. Pero así, tejido de esos, no, a lo mucho aprendí a hacer la bufanda así recta, Está ya. con agujetas que te enseñaron en la escuela, hasta ahí llegué. Y basta. Hice una bufanda ¿Ya? Que que en parecía algún más soga que momento, bufanda. no, al contrario, parecía cobija pequeña y se la terminé dando a mi gata como colchita porque fue como así muy alto. Dices. Oye, y en comida aquí vamos ya a la parte cultural, o sea, parte gastronómica en ser cultural. Sí. Estoy hablando huevadas, no me hagan caso. ¿Qué tal ese cambio de la comida de... Estamos hablando de Santo Domingo de la Costa, Sí, acá sí. la Mi sierra. mamá es de Chone, mucha comida costeña en la casa. O sea, el sabor es diferente, o sea, el Obviamente, sabor del obviamente. tachone, el La sazón. sabor de las manabas, o sea... Claro, dejar Mijo, la una yuca. rica tonga, mijo. Sí, Acá sí. venirse a Un pegar bollito. un cuisito. Hasta ahora no me pegó No, un cuisito. ¿no te gusta el Jamás, cuisito? no puedo ni No, verlo, ya, o sea, no, bien está, es como, o sea, todo el mundo me dice, no, que qué rico, que es que tienes que probar, es que yo veo esas patitas así, no. Concuerdo no, con la Dani. definitivamente Yo soy no. de Ambato y no me pego un culo. Imposible para O sea, mí no, eso, tiene mijo. que ¿Qué ser plato como es tu preferido en este caso? O sea, de aquí de Ambato. De aquí, ay, no sé, o sea, me gusta mucho el cevichocho, como él dijo, Ya, sí, bueno. me gusta el choclomote, eso es hoy riquísimo el choclito, choclomote. Bueno, mijo, con el ají. No me gusta tanto, pero sí creo en el poder curativo de un caldo de 31, así, cuando estaba en la Uy. tesis, que ya así te morías, así, porque del cansancio haciendo la tesis en la U y todo, Te ibas ponía, y, pero- claro, te tomabas un caldo de 31 y estabas revitalizado completamente. Es que Entonces, aquí en estamos, ese- es que aquí estamos perdiendo esa cultura en la sierra, loco. Ahora ya una mala noche, un chuchaqui y todos un encebollado. Pero váyanse y péguense un caldo de 31, claro, mijo, sí, con Con harto limoncito y ají. En esa época que era más tranquilo, yo me acuerdo que era fantástico irte al lince, a un seco de cierto, el lince, una lince huevita, o también sea, es pero el del calidad. centro ahí en el Parque 12, pues, o sea, Los juguitos, eso era. los pero juguitos cuando del era ahí mercado el de dónde? esquinero, Claro, el pues, esquinero claro. ahí. Los juguitos del mercado Sí, de sí, quién? también. Ay, de Doña Susi. De Doña Sus, está bien, está bien. Claro, Todos los tenemos juguitos nuestros sí, preferidos pues, los aquí. juguitos sí, eso ¿Y el sí. yapingacho? La ¿Qué tal? espumilla. Sí, yapingachos igual. La espumilla sí probaste. Sí he probado, pero no me gusta tanto. O sea, no, soy como muy de espumilla. ¿Espumilla? No. La No es de espumilla. mis favoritos. Prefiero los helados de paila del parque. Ahí sí, Ay, eso sí qué me bueno encantan. que Los son helados esos me gustan helados, full. sí. Pero Y es lo que más ahora- icónico, Salseo. pues, mijo. El pancito. El pancito. Tampoco soy pancito tan de Ambato? pan. No. Uy, no, pan de Dios. pincho. No, O sea, pero es que tienes que ir a Pincho para comprar ese pan. Porque a mí me Para- parece ese engaño de vas al centro de Ambato y compras en una panadería el pan de pincho. No, pues, o sea, el pan de pincho hay que Es irlo a en comprar Pincho. allá. Ese sí. Pero ¿y el Grandote. pancito normal? Sí, no? sí me gusta, me gustan los tapados. Ya, sí, el pero, tapado. o sea, si tú me dices entre un pan y un verde, yo prefiero un verde, obviamente. Uy, o sea, no, patacones todos los días. Te falta todavía cambiar esa no, mentalidad no, eso para no, de no, ambateño. o sea, no. Pero solo por eso le hemos mandado al Gustavo a ver un pan en Pincho. Ah, Le qué traemos bueno, desde qué bueno. Y Pincho, no, ¿ves? no Eso me sí, dieron pues. ni para el bus ni para el taxi. O sea, Le mandamos a amasar temprano. Pero mismo. vele, así, ya aparecen los panes que en Salasaca mismo guardan todo el año así de Con los que Inti atracan. Raimi a Inti Raimi. Claro, es que ahí está el secreto. Es que pues. es en Ahí- serio, o sea, los Y chicos yo- van a hacer prácticas con nosotros, vinculación, llegan y ven en la casa así la sábana
Completo con de todos pan. los panes así, que se quedan como mensos ahí porque están los panes en el piso, profes, cállese. Están macerándose. Pero es que un pan. Son sin levadura y entonces son así, son panes duros que duran un año, o sea, de fiesta a fiesta, y es lo que se consume. Así, no van a quedar mal así. Usted Si no saben, coman casi ya, come, ¿no? calladito, Calladito. calladito, sí. Quiere pasar el semestre, coma. No, por suerte los de vinculación nunca están en clases conmigo. Nunca está allá. Son los más Porque grandecitos. Si no, mi hijo ahí, la profe. Si era para comerme el pan o solo era para mostrar el show, así No, yo me sí, comí. sí, ya. No, sí. Pero por lo general, nosotros aquí, a nuestros invitados, siempre les deleitamos con un rico bocadito, un delicioso pancito de pincho en Aunque honor. sea un pancito, En honor, no, para que Claro. sea un pancito, para que digan que han dado algo y quieran volver, pues. Para que hablen bien del podcast. Claro, para que No, hablen, sí, sí. para que reposten. No, ya me estaban preguntando unos amigos, les dije, es que hoy me invitaron a un podcast, me dice, pero manda el enlace para criticarte. Digo, no, sale el domingo, critican en el Facebook que ya esté cargado. Para o en ponerte el, la imagen en de el la Para TikTok ponerte la ahí. imagen del gato De los ahí, gatos. pues, mijo. La imagen del gato aquí, por favor. La pondrán, seguramente. No se espanten. Pero bueno, mi querida Dani, nosotros queremos hacerte llegar este rico pancito también para que lo deleites, vayas ya comidita a la casa y no digas que no han dado nada. Y pues, y tal, antes de culminar también, pues, ¿qué mensaje le dejarías a la juventud, a estas pequeñas almas que no tienen rumbo, que no saben por dónde irse, que tal vez quieren ser artistas, tienen ese bichito ahí también, Ese mensaje de inspiración. esa inspiración, ¿Qué les podrías decir? que vean tu ejemplo? A ver, no sé, yo quisiera acordarme una frase que me dijo hace el año pasado, o alguna persona que yo conocí, porque el tema del arte, el camino del arte sigue siendo un camino complicado, o sea, no es que, o sea, dices, ay, voy a ser artista y ya todo está facilito y la gente te compra tu obra porque por ahí te dicen, ay, qué bonito, regálame, así, pero Claro. decirles, no, este es mi trabajo y mi trabajo cuesta esto, es complicado. Entonces, hace algunos años, ya desde pandemia por ahí, yo le había puesto el ojo, digámoslo así, a un evento, que es un evento internacional de arte de mujeres. Porque igual sigue siendo un poco más complicado el ser parte de la actividad artística para las mujeres todavía. Y, o sea, y lo puedo decir porque justo hoy vi me mandaron una foto de aquí del municipio que decía que mañana hay una reunión para socializar las bases del Salón de Noviembre. Ya perdí la cuenta, pero vamos como más del 60, creo, el Salón 60 por ahí cerca. Y en todo ese tiempo, aquí en Ambato, solo por 2 ocasiones, una mujer ha ganado el Salón de Noviembre el primer premio, que fue en mi caso en el año 2017 y 2018. Y llevamos 60 ediciones. Entonces, Wow. Claro, es. y O es sea, la fuiste única. la única La mujer. prim- sí, la primera primera y la única hasta ahora. Entonces, igual yo a ese salón le he insistido como 15 años de los que vivo aquí y a veces entro, a veces no entro y bueno, en estas ocasiones tuve. Entonces, es un camino de resistencia. Y luego, desde pandemia, te decía, yo le había puesto el ojo, digamos, a este evento internacional y postulaba, porque es un evento en el que tú mandas tu obra y un jurado obviamente te califica. Y entonces yo mandaba, no pasó. Mandaba el siguiente año, no pasó. Mandaba el siguiente año, no pasó. Y finalmente, el año pasado, me seleccionaron. ¿Para irte a Dubái? A Dubái. Qué Fui a genial. Dubái a representar a Ecuador en A este conocer evento. un árabe por ahí, mijo. Sí, los camellitos Los y un montón de gatos también, hay un montón de gatos y les tratan súper bien. Y allá hay un respeto increíble por la obra, por el trabajo artístico, es una zona súper segura, entonces es una maravilla para cualquier artista ver ese espacio. Entonces yo había insistido mucho en este concurso y finalmente el año pasado lo logré. Entonces me seleccionaron y bueno, y era mi primera vez allá en Dubái representando al país. Y entonces yo estaba muy emocionada y les contaba a algunas personas, ay, me invitaron al evento y no sé qué, no sé cuánto. Y en algún momento yo le dije eso a una persona y esa persona se me rió y me dijo, porque yo le había dicho, o sea, estuve tal año, el siguiente año, mandaba mi propuesta, mandaba mi obra y no, hasta que me dijeron sí. Y esa persona se me rió y me dijo, ay, a la cansada ya de ver que tantas veces usted manda, le han invitado. Y, o sea, ese rato yo iba como que a bajonearme, pero luego no, pues fue como cambia el chip y le dije, oye, puede ser que por tantas veces que vieron ahí mi postulación se cansaron y dijeron, bueno, seleccionémosle a ella, digo.
o por el contrario, fue mi persistencia. Porque si a mí el primer año, el segundo, el tercero, que me dijeron no, yo Te hubiera decía, ya no rendido. participo Claro. más porque no me escogen. Y lo intenté hasta que mi obra, o sea, iba puliendo cada vez más mi obra hasta que estuvo en el nivel en el que ellos dijeron, te seleccionamos y vamos. Y entonces para mí fui persistente. O sea, no Sí. es a la cansada te llegó, sino fui persistente. Yo creo que el camino del arte es eso, es un camino de persistencia, es un camino en el que uno tiene que, si es lo que realmente a uno le gusta, uno tiene que esforzarse, tiene que trabajar diariamente porque es eso, es un camino. Y entonces es un camino de resistencia que demanda por ahí un poco más de paciencia, de entereza, pero es un camino en el que tú sabes que esa satisfacción no es solamente el pago laboral a tu trabajo, sino esa satisfacción de hacer lo que te gusta, que es crear algo. Y a mí, te digo, me encanta eso, me encanta la producción manual, el trabajo artístico, y no es un camino realmente fácil, pero si uno está realmente decidido a que eso es lo que quiere en su vida, le echa todas las ganas del mundo y Sígale, obtienes para adelante. resultados. Y entonces, ese es mi mensaje para todos, trabajar en el arte. Y aparte Bonito. que es algo que puedes compartir con los demás y creo que es algo emotivo también que demuestras tú con tu arte. Ser un gestor cultural, Sí, ñaño, sí, sí. es O sea, dejar importante. en alto el país y en Dubái, mijo, ya. ¿Qué sí, más? arte ¿Qué es más, feo, ¿Qué más quisiera? Todo el Daniel y yo ni a Salcedo llegamos todavía. No, todavía no nos ven. Pero en Salasaca ya nos están Pero viendo ya, ahorita. Salasaca Ya. nos va a Ahorita ver. con Un este montón de episodio en fans. Salasaca ya. Nos vamos expandiendo poco a poco. Sí, sí, sí. De aquí a un año en Dubái. Bueno, chicos, no se olviden que este fue un episodio gracias a la iniciativa del GAD Municipalidad de Ambato y a la Cámara Junior de Ambato. Cuídense y cuiden a los gatos también, ¿no? Cuiden a los claro, gatos, por obviamente. favor. No Y se cuiden olviden el de cuidar a los arte. gatos. También vayan a ver arte, muchachos. Nos Un vemos en un gusto, próximo nos episodio. vemos. Chao, chao. Chao.